Hola, bueno, buenos días nuevamente. Voy a hacerles una presentación. Rafa, ¿vos me acercás el micrófono? Mi presentación está en concordancia con el espíritu que tiene siempre el Congreso de Ecología de Paisajes, que a mí me ha llamado la atención, y es que dedica un fragmento de su tiempo para aquellas instituciones, gubernamentales o no, que utilizan las herramientas del paisaje, de la ecología del paisaje, y siempre hay un espacio para que ellos expliquen de qué manera las herramientas de la ecología del paisaje les sirve a la institución en la cual desarrollan su trabajo. Me acuerdo que en la edición de San Pedro había alguien del Ministerio de Bosques o Secretaría de Bosques o algo así, y a mí me llamó mucho la atención y me pareció muy bueno eso. Por eso en la edición que estamos desarrollando aquí en Azul invitamos al INTA. Y bueno, la otra institución participante en ese sentido es el Instituto de Hidrología, ya que era el anfitrión de este congreso. Así que, en realidad, mi charla, humildísima y sencilla, es acerca de cómo el Instituto de Hidrología de Llanuras, entonces, utiliza la ecología de paisajes. El Instituto de Hidrología de Llanuras depende de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, pero también de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Azul, como ayer expresaron algunos de los oradores en el acto de apertura. Es decir que el nuestro es un instituto bastante sui generis porque tiene dependencias a 3 niveles gubernamentales. Entonces, siempre estamos convocados o a nivel de municipio, de provincia o de nación con aspectos que tienen que ver con la hidrología y allí vamos. El área de estudio de nuestro instituto es la cuenca del arroyo del Azul. Es una cuenca que se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires. Es una cuenca muy monitoreada, sobre todo hidrológicamente, pero en realidad el instituto también trabaja en muchas otras cuencas de la provincia o fuera de ellas. Por ejemplo, hay proyectos que tienen que ver con los esteros de Liberá, proyectos con las cuencas de los arroyos que están cerca de la localidad de Tres Arroyos justamente, de Saliqueló, en muchos sectores. Pero el corazón de nuestra tarea está en la cuenca del Arroyo del Azul. Una cuenca que cubre casi la totalidad del partido de Azul y algunos fragmentos de otros partidos lindantes como Las Flores, como Rauch, como como Tapalqué, como La Barría. Ahí es donde ejercemos la mayor parte de nuestro trabajo. Las principales líneas de investigación del instituto han sido históricamente, y esto históricamente tampoco se imaginen mucho, el instituto fue creado en 1985. A partir de ahí, las principales líneas de investigación fueron la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Por eso en el plantel, en parte del personal del instituto, la mayor parte son hidrólogos. Los hidrólogos que se dedican a la parte superficial tienen limnígrafos distribuidos por toda la cuenca, viven continuamente haciendo aforos en los arroyos principales, en los arroyos temporarios. También hay líneas de investigación que tienen que ver con todo lo que es la parte de evapotranspiración, sobre todo la línea que trabaja con imágenes satelitales, tienen sensores a lo largo de la cuenca y de sectores vecinos, y la estimación de la evapotranspiración es el módulo central de ellos. Los hidrólogos subterráneos tienen muchas perforaciones realizadas, otras por servicios a terceros, algunas pertenecientes a proyectos de investigación, y lo que siempre están haciendo son, bueno, justamente perforaciones donde, además de todo lo que tenga que ver con cantidad y calidad del agua para riego, por ejemplo, también se sacan testigos y muestras a lo largo de todo el perfil y, bueno, todo un sinnúmero de análisis que tienen que ver justamente con eso. Y muchos limnígrafos, tenemos una red de más de 40 pozos en nuestra cuenca que continuamente son monitoreados, y también parcelas experimentales que están relacionadas con la zona no saturada. Pero por ser una hidrología bastante particular la que llevamos adelante, porque generalmente la hidrología más típica de libros tiene que ver con una zona mucho más serrana, las nacientes, la nuestra, la verdad que es una llanura que, a pesar de que en las cabeceras del Arroyo del Azul hay una cierta elevación, pero es una típica cuenca de llanura. Y por lo tanto, por ser una típica cuenca de llanura, lo fundamental en esto es justamente la interacción entre las aguas subterráneas
y las superficiales. Es decir que los hidrólogos que trabajan en nuestro instituto continuamente están tratando de interactuar en estas dos áreas. No siempre les resulta muy fácil, pero el empeño está en eso, en tratar de ver cómo interaccionan las aguas superficiales con las aguas subterráneas. El asunto es que empezaron a aparecer biólogos en el Instituto de Hidrología hace un tiempo. Todo venía bastante armoniosamente bien en el IRIA, pero bueno, no sé, cuestiones azarosas o porque somos más propensos los biólogos a pedir becas y querer investigar, el Instituto de Hidrología en realidad ahora tiene un cuerpo bastante numeroso de biólogos. Los biólogos tratamos de meternos en el universo conceptual de los hidrólogos para acompañarlos, ya que no tenemos que perder de vista que nuestro es un instituto de hidrología de llanuras, pero bueno, ustedes saben, tenemos una visión particular, un paradigma diferente en muchas cosas, un punto de vista distinto para ver la misma cuenca. Entonces empezaron a ocurrir cosas como esta. Como ven, ya los censos se sesgaban un poquito y los biólogos empezaban a meterse en los arroyos, en las lagunas, a sacar muestras de aguas, a andar con el disco de Secchi, esas cuestiones, a ver la clorofila, el oxígeno disuelto. Sobre todo biólogos que ahora están dentro de otra línea de investigación, también muy importante en el ILIA, que está relacionada con toda la parte ambiental. Los hidrólogos en el ILIA trabajan con unidades de análisis que son la cuenca del Arroyo del Azul o subcuencas, y la mayoría de ellos siempre termina aplicando modelos hidrológicos. Modelos para tratar de simular la escorrentía, modelos para tratar de simular cuánto tarda en llegar el pico a la ciudad de Azul. Entonces manejaban un cierto léxico que con esto que yo les digo de la invasión de los biólogos empezaron a aparecer términos también en las reuniones y plenarios como cobertura, uso, geoforma, vegetación, conectividad, que la matriz, que los parches, que no es lo mismo, que los pajonales. Entonces nosotros tenemos pegado en una de las paredes del Instituto de Hidrología esto, ¿no? Para no perder de vista que la verdad que miramos las cosas bastante diferentes. El típico ingeniero hidráulico en su obra, que de esos tenemos unos cuantos, hidráulico uno, pero ingenieros en recursos hídricos, que siempre andan con el formulerío y tratar de modular, y el biólogo que es más, va al campo, toma el dato, tiene otra onda. Bueno, eso lo tenemos pegado para, tratamos de que, es más, en el instituto también esto se ha reemplazado, estos esquemas así tan lineales, estos grafos tan simples, por fotos directamente que representan a cada uno de ellos, con algunos investigadores del ILIA. Bueno, también, justamente con el paso del tiempo, en el ILIA los biólogos, además de dedicarse a la calidad de agua y a desarrollar índices de calidad de agua, también empezaron a aparecer proyectos como estos. Estos son nombres de dos proyectos, pero ven, uno se llama Análisis de la interacción suelo-agua-vegetación en unidades del paisaje sometidas a diferentes usos en un sector de la pampa deprimida bonaerense. Y otro se llama Estructura, funcionamiento y dinámica de los pastizales naturales sometidos a anegamientos prolongados y pastoreo en el sector llano de la cuenca del Arroyo del Azul. Simplemente los traje estos dos títulos de proyectos para que vean que las cosas han cambiado realmente en el ILIA, porque ahora hasta hay proyectos y con subsidios propios y con becarios propios y con tesistas de grado que llevan adelante proyectos, gracias a Dios avalados por el director del instituto, que están muy relacionados con la ecología de paisajes, porque en todos ellos se analiza la estructura, el funcionamiento y la dinámica del paisaje. También los temas de tesis en el instituto, donde hay muchos becarios y tesistas, yo les traje algunos ejemplos, pero como ven, están en la misma línea que yo les decía, porque algunos trabajaron sobre análisis de la función de diversos ambientes en la conectividad paisajística del sector llano de la cuenca. Eso de conectividad paisajística, obviamente, es porque surgió en el área nuestra de investigación. Eso de andar caracterizando la heterogeneidad del paisaje, de hablar de los servicios ecosistémicos de los pastizales, de la variabilidad espacio-temporal del valor forrajero en un pajonal, que fue una de las ponencias de ayer. Bueno, justamente es porque también participan actualmente en el ILIA muchos ingenieros agrónomos, sobre todo de grado, estudiantes de ingeniería agronómica. El paisaje nuestro, en realidad,
si ustedes vieran una foto aérea en un momento de exceso hídrico, típicamente es este. Entonces, ustedes ven como las pequeñas lagunitas o cubetas de deflación o pequeños bajos, cuando empieza a llover mucho, en nuestra zona todo se empieza a interconectar, la matriz cambia totalmente. Los que eran parches o islotes, en realidad después se vuelven conectores. La matriz pasa de ser, en vez del pastizal natural, el agua casi que cubre todo. Y entonces biólogos e hidrólogos tenemos que hacer frente para tratar de entender qué es lo que pasa en nuestra cuenca. Los que trabajamos en ecología de paisajes, entonces empezamos a meter la idea de que en esos modelos de simulación que utilizan los hidrólogos, no es lo mismo si hay un pajonal de paja colorada con matas de 1,20 y un gran volumen de la parte aérea, como esta foto, que es de un pajonal, que si es simplemente un flechillar, ya mucho más llano. Es decir, tratamos de meternos en la concepción de ellos, del modelo de la cuenca, e intentar ver que la superficie de fricción, por ejemplo, no puede ser la misma si pasa por uno o por otro ambiente. Y que además, dentro de estos ambientes que parecen tan homogéneos a primera vista, si uno se acerca, en realidad, a su vez, también hay diferentes comunidades. No es lo mismo si hay un peladar de Disticlis spicata que si hay un flechillar de Botriocloa, que si hay un flechillar de Nacella formicarum, porque reaccionan distintos, porque cuando se producen épocas de excesos hídricos, estas tres comunidades, por ejemplo, reaccionan de diferente manera porque están adaptadas de distinta manera, la composición florística de ellas cambia sustancialmente. Y también empezamos a introducir a los pequeños humedales que tenemos en la cuenca, numerosísimos, la mayoría de ellas cubetas de deflación, empezamos a tratar de interpretarlas nosotros desde la ecología de paisajes y no simplemente como un sector donde se junta agua. Entonces los trabajos a campo que llevamos adelante en el Instituto de Hidrología, los de la línea de Ecología de Paisajes, es tratar de ir a cada uno de esos ambientes y relevar toda la vegetación a nivel de especie, siempre que sea posible, ayudados por la Cátedra de Botánica de la Facultad de Agronomía, y determinar cada una de esas especies. También, por ejemplo, empezamos a hacer cosas como meternos en un pajonal y tratar de ver la distancia entre matas, cosa que antes en el IRIA nadie se hubiera necesitado o ocurrido. O tratar de cosechar la parte aérea de la vegetación en las distintas comunidades, o medir alturas de matas. Lo mismo con los cuerpos de agua, las cubetas de deflación. Ya lo nuestro era introducirnos en las cubetas, no únicamente sacar muestras de agua para hacer los análisis químicos completos, sino también para ver qué tipo de vegetación había en cada uno de ellos, en qué épocas del año estaban o no estaban, y si esos anillos de los que hablaba hoy, creo que Grossman, en una de esas ponencias que generalmente son juncos, si esos anillos se respetan siempre, de qué especies son, si siempre están dispuestos de la misma manera o no, por ejemplo. Y también empezamos a introducir análisis de suelos, tratar de en cada uno de los estantes de vegetación o ambientes que llevamos adelante, hacer una calicata, describir el perfil y con los barrenos ir viendo profundidad de raíces y ese tipo de cosas. Y lo mismo con lo que tiene que ver con la topografía, tratar de nivelar cada uno de esos ambientes, relacionar en las distintas comunidades en qué tipo de suelo se encontraban y a su vez en qué altura del terreno estaban, ver cómo afectaba la acumulación de agua en los distintos lugares a la vegetación y por lo tanto a la comunidad que se desarrollaba. Como ven entonces, vuelvo a este gráfico que mostré hace unas cuantas diapositivas. En realidad lo que yo quisiera como ecóloga de paisaje es poder introducirme en las ecuaciones que utilizan los ingenieros y tratar de aportarles algún concepto, alguna idea, enriquecer de alguna manera esas ecuaciones. Me refiero que cuando hablan, qué sé yo, por ejemplo, de la superficie de fricción o de rozamiento del agua sobre un determinado paisaje, poder aportarles conceptos como esto, como qué tipo de vegetación vos estás mirando, y aportarle, por ejemplo, también cómo se distribuyen espacialmente esos distintos hábitats para que ellos puedan ajustar sus modelos y que en vez de que la unidad de análisis sea la cuenca o la subcuenca o la microcuenca, que a su vez dentro de esa microcuenca se consideren este tipo de cosas. Porque si no, generalmente uno cae en el mapa de clasificación de la imagen y donde las clasificaciones llegan a si hay cultivo de verano o si hay cultivo de invierno y pastizal natural, pero no si es un flechillar o si es un pajonal de paja colorada, que son muy diferentes. Entonces, yo quisiera dentro de la línea de ecología de paisajes poder aportar eso a los hidrólogos. La verdad es que nos lleva bastante tiempo
porque como es muy nueva la línea de ecología de paisaje, es como que uno le cuesta salir de la etapa descriptiva. Pero bueno, es nuestra intención poder avanzar en ese sentido y tratar de aportarles algo a ellos. Lo mismo con la línea, por ejemplo, acá está Dorita Ocampo, que es una de nuestras becarias que trabaja en Tandil con toda la línea de teledetección y evapotranspiración. Tratar de entender, porque a veces a ellos les aparecen los pajonales de paja colorada y le da una evapotranspiración de tanto, y yo digo, pero ¿cómo funciona la paja colorada, ¿no? Por eso ahora queremos tener un becario para estimar la intercepción de la precipitación por el canopeo de paja colorada, poner sensores de humedad debajo de esas matas, porque los pajonales no son una cuestión menor aquí. La verdad que hay manchones bastante grandes, algunos fragmentados, pero son una parte importante. Y además están más que nada en la cuenca baja del arroyo, que es lo más difícil de modelar, porque cuando uno observa la cuenca alta del arroyo es todo bastante más típico, los arroyos están bien encauzados, hay una red de drenaje bien definida, es como que los modelos hidrológicos se ajustan mejor. Pero una vez que todo eso llega a la Ciudad Azul y pasa por la Ciudad Azul, la cuenca baja es la verdad es que es un caos, ¿sí? Es bastante difícil de entender porque hay arroyos que a veces están, a veces no están, a veces tienen un caudal mínimo, secos, no tienen agua y otras veces desbordan. Las cubetas de deflación a veces desaparecen o son chiquitas y aisladas y a veces es todo un corredor que forman entre ellas. Entonces entender la cuenca baja, simularla, modelarla es más difícil. Entonces justamente ahí es donde los ecólogos de paisaje ponemos especial hincapié para ayudarlos a modelar de la mejor manera posible esa región de la cuenca. Me fui, quería mostrarles esto, para mí es una representación típica de lo que es, supongo que todas las cuencas, ¿no? Pero la nuestra es especialmente así. Tiene un sector serrano con mucha actividad agropecuaria, en el medio, en el corazón de la cuenca, una ciudad como la de Azul y toda la parte norte dedicada a la cría de ganado con pastizales naturales. Entonces, todo un gran rompecabezas que no es fácil entender y bueno, el aporte que queremos hacer nosotros es eso, un humilde aporte al entendimiento del funcionamiento general de la cuenca del Arroyo del Azul. Y listo. Lo que sigue a continuación en realidad me pone un tanto nerviosa porque a mí se me ocurrió que como vieron que los que nos dedicamos a la actividad científica nos cuesta bastante llegar a la comunidad. Al Instituto de Hidrología de Llanuras ni les cuento. Vieron que los ingenieros son bastante, no estoy mirando por si hay alguno, pero son bastante estructurados. Entonces siempre que va alguien a hacer una nota al diario o a la tele, ¿por qué no vas y hablas? Bueno, el tema es que nos cuesta mucho comunicarnos con el resto. Entonces a mí se me ocurrió que la mejor manera de que la comunidad se entere de qué es exactamente lo que hacemos en el Instituto de Hidrología era armar un video que resuma la actividad. Cuesta bastante además convencer a los demás que no, dale, te van a venir a filmar, vos trabajás, vos haces como que nada que te filma. Entonces dije, bueno, vamos a empezar dando el ejemplo. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un video de cómo trabajamos los de la línea de ecología de paisajes, que después lo de subterránea y superficial se van a enganchar, van a decir que está bueno, pero bueno, eso va a venir después, espero. Entonces, en principio, lo que yo quiero es que vean, son 5 minutos nada más de video, donde está representada mejor que lo que yo estuve explicando acá, la tarea de los ecólogos de paisaje en el Instituto de Hidrología de Llanuras. Yo me voy a poner en un palco porque en realidad mi nerviosismo que les contaba es porque yo no vi el video. Entonces, porque los chicos de Dinamo Producciones, que son los que están a cargo de esto, me dijeron, no, tranquila, está todo bien, son 5 minutos, pero esos 5 minutos pueden resultar eternos para mí, pero bueno, espero que no hayan filmado demasiado. Ellos nos acompañaron a campo, la verdad que un lujo, pero el producto final lo voy a ver con ustedes, así que me voy a ir a un palco. Bueno, los dejo.